Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video. En este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te lo enseño ya. En este video tutorial te ayudaré a reparar el error 495-491 en la Play Store. Bueno, yo le voy a dar varias posibles soluciones, así que te invito a quedarte a ver todo el video. La primera posible solución es que vayamos a menú, ajustes, aplicaciones. Esperamos que cargue todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono celular. Entonces nos va a aparecer de la siguiente manera. Vamos a ir a la letra P por la Play Store. Ok, vamos para acá, ya la vamos a encontrar. Lo seleccionamos, Google Play Store. Entonces le vamos a dar a estos tres puntos que estamos viendo en la parte de arriba y le daremos donde dice desinstalar actualizaciones. Cuando hemos hecho eso, pues a darle donde dice almacenamiento. Luego almacenamiento vamos a darle donde dice borrar caché y se va a borrar, va a quedar en cero acá como estamos viendo. Ok, entonces intentamos para ver si el problema persiste. Si llega a seguir el mismo problema, pues el procedimiento, pero vamos a darle donde dice borrar datos. Cuando le demos en borrar datos, volvemos a entrar a la Play Store y observamos para ver si el problema se soluciona. El error 491 se puede reparar de la siguiente manera. Vamos a darle menú, ajustes, luego vamos a donde dice aplicaciones. Vamos a darle donde dice servicios de Google Play por la letra S. De allí vamos a darle en almacenamiento, luego borrar caché. Entonces cuando haya va a darle en administrar espacio y procedes a darle a la siguiente opción, borrar todos los datos. Ok, cuando hayas borrado todos los datos vas a ver que el problema se va a solucionar.